Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por la presentación. Estoy encantado de estar aquí. Simplemente, a lo mejor algunos de vosotros habéis venido a saber mucho de astrología o interesados por la astrología. Os voy a sacar ese diente. La astrología para mí es un poco una coartada o algo que yo mezclo con otras cosas con un determinado fin, pero no es lo primordial en esta nueva formación que empieza en septiembre aquí y que es mía y va a ser la primera promoción de esa formación, porque se trata de aplicar algo de la astrología, ya veréis ahora lo cómo, a una forma de terapia, pero no es la astrología lo que está en primer plano. O sea que la conferencia va a tener tres partes. Primero vamos a hablar un poquito de astrología para saber por qué metemos la astrología en lo otro. Después vamos a hablar de las imágenes arquetípicas basadas en la astrología, o sea, la astrología puesta en imágenes, y después vamos a ver cómo se aplica esto a la terapia, a cualquier forma de terapia, y para los que están formados en constelaciones familiares es un paso más allá, hacer lo que yo he definido como configuraciones arquetípicas. Porque yo cada vez más estoy huyendo del nombre de constelaciones y prefiero hablar de configuraciones, porque esto, digamos, refleja mucho más la palabra alemana Familienaufstellung, que es el título original que su creador Bert Hellinger le dio. ¿Pasamos? Hablando de la astrología, yo defino la astrología como, para mí, personalmente, es la ciencia más antigua que conoce la humanidad. Y os digo, yo he visto todas las personas llegan a la astrología con muchos recelos, con el descrédito que se produce cuando yo puedo leer el horóscopo mío en el periódico, y pienso y creo que eso es la astrología. No, eso no es la astrología. La astrología es la primera vez que el ser humano se preguntó ¿qué hago yo aquí, en este planeta? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿En qué laberinto me he metido desde que nazco hasta que muero? Que no sé por dónde voy, y qué me puede ayudar a orientarme en ese camino. Y esa es la gran herramienta que nos ofrece la astrología. La astrología es el mejor puente de unión que podemos tener entre razón e intuición. La astrología me muestra el camino de la intuición para yo racionalmente poder aplicarlo en la vida. Ese es el verdadero sentido de la astrología. Muchos tipos de astrología, y está la astrología genética, que es la que la mayor parte de vosotros conocéis, como nuestra carta astral, donde está reflejado el día, la hora, qué constelación había en el cielo en el momento de mi nacimiento. Luego está la astrología mundana o astrocartografía, todo esto lo podéis ver, que es, por ejemplo, en qué parte del planeta mis energías se manifiestan mejor, las energías, y puedo tener más éxito. Por ejemplo, los que practican la astrología esta mundana dicen, vamos a ver, para que este año me vaya muy bien, ¿dónde tengo que celebrar mi cumpleaños? Y sale en México, pues se van a México a celebrar el cumpleaños. Yo esto no lo practico en absoluto. Luego está la astrología del momento y de la decisión. Quiero montar una empresa. ¿Cuándo hay en el cielo una constelación que me pueda ser favorable a la empresa que yo voy a fundar? Yo tampoco hago ese tipo de astrología. Luego está la astrología natural y meteorológica, que fue la primera forma de astrología que hubo, porque en realidad los que labraban la tierra fueron los primeros que se preguntaron cuándo es el momento adecuado para sembrar, cuándo es el momento adecuado para recoger la cosecha, según las constelaciones que había en el cielo, que es la astrología. Esa es la astrología agrícola, y la astrología natural y meteorológica es la que predice para predecir catástrofes naturales. Olvidémonos de ella, yo tampoco ni la practico ni creo en ella. Luego está la astromedicina, que es la formación que yo tengo en astrología, y es que desde tiempos inmemoriales todos los órganos humanos del cuerpo humano se les asignó un signo astrológico. O sea, quiere decir, el Aries es la cabeza, el Leo es el corazón, y por poner ejemplos. Quiere decir que internacionalmente, por ejemplo en Estados Unidos, se practica la astromedicina porque facilita el diagnóstico. Si yo conozco cuáles son los órganos sensibles de una persona a través de su carta astral, me oriento mucho mejor y mucho más rápidamente hacia un diagnóstico en vez de andar dando palos de ciego. Esto a mí me ha dado mucho la astromedicina y yo sí la practico.
Y luego viene de la que vamos a hablar aquí hoy, que es la astrología arquetípica o astrología psicológica. Pasamos. La astrología arquetípica se basa en la teoría de Carl Gustav Jung, que definió la personalidad múltiple del individuo. Dijo que en el interior de un ser humano conviven muchas personas que tienen diferentes actitudes, diferentes aficiones, diferentes cualidades y que no siempre están en armonía entre sí. Entonces la astrología arquetípica lo que hace es que nos ayuda a reconocer nuestras personas internas, nos ayuda a reconocer las que nos dan problemas y se nos ayuda también a conocer cuáles tenemos que activar para solucionar esos problemas. También nos muestra los aspectos fuertes y débiles de mi personalidad. O sea, quiere decir, a través de un conocimiento profundo de la astrología arquetípica, yo puedo saber cuáles son mis puntos débiles. Pues sí, yo cuando me tocan esa fibra yo exploto, o simplemente yo tengo una debilidad por esto, por lo otro, o soy muy fuerte en esta otra circunstancia. Ese es el gran valor de la astrología arquetípica. ¿Sigamos? Cuando Carl Gustav Jung definió las personas internas, la primera pregunta que se hizo es ¿cuántas personas internas tenemos? ¿Y cómo puedo yo identificarlas? Carl Gustav Jung era un astrólogo apasionado, lo sabe poca gente, él era un apasionado de la astrología y dijo, vamos a ver, la astrología me ofrece 12 arquetipos, los signos del zodiaco, cada uno de ellos es un arquetipo, como ahora después veremos. Pero no es el único ejemplo que hay. También, por ejemplo, Jesucristo, ¿por qué eligió Jesucristo 12 apóstoles? Por algo sería, ¿no? Son los 12 arquetipos suyos, él era la integración de sus 12 apóstoles. ¿Por qué los mayas hablan de que el número 13 es la integración del número 12? Porque está hablando también de 12 arquetipos. ¿Y por qué, por ejemplo, el rey Arturo, los caballeros de su tabla redonda, tuvo 12 caballeros? O sea, hay muchos ejemplos que nos muestran que se puede tratar de 12 personas, yo diría de 12 grupos de personas afines, porque seguro que no son solo 12. Sigamos. Estas personas internas, desde el punto de vista de la psicología y de la psicoterapia, las clasificamos en 4 tipos, 4 órdenes diferentes. Estamos personas de primer orden, son las que yo conozco de mí mismo, las que muestro a los demás, y las muestro porque a mí me gustan esas facetas de mi carácter, yo soy amable, a mí me gusta ayudar a los demás, por ejemplo, ¿no? Y como a mí me gustan, pienso que a los demás les van a gustar y las muestro. Nosotros conocemos normalmente a una persona, cuando no la conocemos bien, por sus personas de primer orden, porque eso es lo que hace que esa persona nos haya atraído y nos hemos sentido atraídos por esa persona. Luego vienen personas de segundo orden, que estas son las que conocemos. Por ejemplo, yo sé que soy agresivo, por poner un ejemplo, pero yo no quiero que nadie vea mi agresividad. ¿Qué hago con esa agresividad? La escondo. La meto en un cajón dentro de mí y hago como si yo no fuera agresivo. Y lo mismo hago con otras facetas de mi carácter que a mí no me gustan. Estas son las personas que nos provocan los problemas, que nos hacen ir a una terapia, una psicoterapia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con estas personas? Que como tienen exactamente el mismo derecho a vivir y a manifestarse hacia afuera que las personas de primer orden, pues están ahí dentro de ese cajón agitándose hasta que en un momento dado consiguen abrir el cajón y salen y explotan. Y ahí tenemos el caso de estas personas que parecen muy buenas. Dice, si era un tío excelente, si era un tío amable, hasta más no poder, y de pronto coge un fusil de repetición, se va a una escuela, como ha pasado en Estados Unidos, y mata a 20 niños. Esa es la explosión de una agresividad reprimida. Luego tenemos personas de tercer orden, y ahí ya vamos profundizando en nuestro inconsciente. O sea, vamos desde el consciente, que son las personas de primer orden, las del segundo son relativamente inconscientes, porque yo sé que están ahí pero las escondo. Luego vienen personas de tercer orden, que aquellas son que yo no tengo ni idea de que están ahí, pero están trabajando a mi favor, están intentando armonizar, mediar entre personas de primero y segundo orden. Y luego vienen las personas de cuarto orden, que son lo más, digamos, maldito que tenemos, que es nuestro saboteador interno. Son aquellas que siempre que vamos a conseguir algo nos ponen la zancadilla. ¿Y quién no se ha visto en una circunstancia en que estaba a punto de conseguir algo y suelta una frase que se lo estropea todo? Esa es una persona de cuarto orden que se ha manifestado en ese momento. Aquí nos movemos en la astrología psicológica, en la astrología arquetípica. Sigamos.
O sea, quiere decir que la astrología, con sus 12 signos vistos como arquetipos, y ahora veremos cuáles son esos arquetipos, puede ser muy útil, de gran utilidad, para darle vida e imagen a estas personas internas. ¿Pasamos? Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se ve una carta astral. Fijaos, carta astral, ahí vemos un círculo, bueno, 3 círculos divididos en segmentos, con una serie de rayas y con una serie de símbolos. El que no conoce la astrología dice, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo puedo comenzar con ello? Y eso es lo bonito de la astrología arquetípica, es que después le ponemos imagen a todo eso y empezamos a entenderlo. Sigamos. ¿Qué es lo que distinguimos nosotros en una carta astral? Pues mira, ahí veis un círculo, veis el símbolo, me tendría que acercar aquí ahora para señalarlo, veis el símbolo del sol. Eso significa que esa persona tiene el signo de Leo, porque el sol en el momento de su nacimiento transitaba sobre el signo de Leo. Después miramos también esa rayita roja que hay ahí a la izquierda, esa flechita, y ese es el ascendente. El ascendente no es dónde estaba el sol en el momento de mi nacimiento, sino en qué signo astrológico en el cielo, en la bóveda celestial, estaba saliendo el sol en el momento de mi nacimiento. Y esto nosotros en la astrología arquetípica le damos mucho más valor, muchísimo más valor que al signo propiamente dicho, porque ahí están todos nuestros problemas, ahí está todo nuestro inconsciente metido, dentro del ascendente, ahí están los problemas que venimos arrastrando, porque la astrología sin reencarnación no tiene sentido, el que no cree en la reencarnación, lo siento mucho, todos los problemas que venimos arrastrando de otras vidas y que no hemos conseguido solucionar todavía. Y el sentido de signo y ascendente en combinación es que el signo, que es el sol, es la luz, me ayuda a iluminar las sombras de mi ascendente. Esa persona tenía que utilizar las características de un Leo para iluminar el ocultismo de un Escorpio, que sería su ascendente. Y luego vemos una serie de segmentos, que es numerados de 1 a 12, que son las casas astrológicas, las casas. Luego vemos una serie de símbolos, que lo estáis viendo por aquí, me estoy refiriendo a esto. Estos son los símbolos de los signos del zodíaco y estos son los planetas y en qué sitio están. Y con todo esto, luego tenemos cómo se relacionan entre ellos. Ahí veis líneas rojas, quiere decir que esta figura está en oposición a esta se lleva bien con esta, pero esta con esta no se pueden ni ver, por ejemplo, porque no quieren, son enemigos, están enemistados entre sí. Y esto es lo que compone, lo que digamos, la característica de, psicológicamente visto, mis arquetipos y cómo se llevan entre ellos, cuáles están poco evolucionados, cuáles están más evolucionados, cuáles me ayudan a evolucionar a los que no están evolucionados, y esa es la gran ventaja de la astrología arquetípica. Seguimos. Hemos dicho, el signo es el consciente, es la personalidad que manifestamos en la vida, ya he dicho que es en la posición del sol en la rueda del zodíaco, en el momento del nacimiento, es el camino hacia la solución de los temas ocultos en el ascendente y pendientes de vidas anteriores. Sigamos. El ascendente, lo dije antes, el signo donde estaba saliendo el sol en el momento de mi nacimiento, es el inconsciente, es lo que no sabemos de nosotros mismos, lo que en una terapia intentamos profundizar. Cuando se hace un psicoanálisis, se hace cualquier tipo de psicoterapia, intentamos llegar al inconsciente, ver qué hay en mi inconsciente que me está provocando estos problemas. Seguimos. Luego está signo y ascendente, lo he dicho antes, lo repito ahora, el signo, que es el sol, que es la luz, es lo que me ayuda a iluminar las sombras del ascendente. O sea, la personalidad que manifestamos en esta vida nos puede mostrar el camino para dar luz a los temas no solucionados y escondidos en el ascendente sombra. Sigamos. Las casas, en la astrología arquetípica, a diferencia de en la astrología convencional, que muchos de vosotros a lo mejor conocéis, son 12 escenarios, son 12 teatros y son 12 teatros fijos. Quiere decir, si la rueda astrológica comienza en Aries, a Aries le sigue Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, hasta llegar al Piscis, que es la 12, la casa 1 siempre será la de Aries. La casa 2 siempre será la de Tauro. Quiere decir que son teatros donde se están representando una obra de teatro, una obra o algo de Aries, que tiene que ver con el Aries.
Por ejemplo, las casas, como ya he dicho, están fijas, o sea, la casa 1 siempre es la del guerrero, pero el signo en el que están las casas es diferente al signo de la casa propiamente dicha. Os habéis visto antes, si pudieras retroceder una diapositiva más, o 2 diapositivas más, si puedes. Y ya sigue otra más, hasta donde salga la rueda. Como estáis viendo, aquí tenemos la casa 1, que es la casa de Aries, pero está en el signo de Escorpio. Quiere decir que ahí se va a representar un tema de Escorpio en esa casa. O sea, y ahora seguimos, pasa donde estábamos. La anterior. Quiere decir, por poner un ejemplo, para que veáis cómo esto funciona. La casa 1 es la del guerrero. Pero vamos a suponer que la casa 1 está en el signo de Sagitario, que ya después veremos cuando veamos los arquetipos que el Sagitario es el sacerdote, el que difunde sus propias creencias. ¿Qué pasa de esa simbiosis entre la agresividad de un guerrero y el querer misionar y convencer a los demás de su propia ideología? Pues surge la historia de las cruzadas y de las guerras santas. Las cruzadas las vivimos en el siglo XII-XIV y ahora estamos viviendo las guerras del Islam, el Estado Islámico. Esa es la combinación de Aries y Sagitario. Intentar por todos los medios, y si hay que matar a los no creyentes los matamos, pero la cuestión está en que se convenzan de que lo que yo digo es la verdad. Seguimos. Luego están los aspectos, que son cómo se relacionan esos planetas entre sí, si se ignoran, si se ven, si son amigos, si son enemigos, y al final, seguimos. ¿Sigue? Otra cosa que miramos en la astrología son los elementos. Nosotros dividimos los signos astrológicos en 4 elementos, que son tierra, aire, agua y fuego. Hay 3 elementos de agua, 3 elementos de fuego, 3 de aire y 3 de tierra. La tierra representa nuestro cuerpo físico, los signos serían Tauro, Virgo y Capricornio. El agua representa los sentimientos, que son los signos de agua, sería Cáncer, Escorpio y Piscis. Son 3 tipos totalmente distintos de agua. Por ejemplo, el Cáncer sería un lago tranquilo, el Escorpio un pantano que nadie sabe lo que hay dentro. No te miro. Y por ejemplo, el Piscis sería el océano donde todos los espíritus se juntan, ¿no? El aire son nuestros pensamientos, es todo lo que nos mueve, y el fuego son las emociones, el movimiento que se producen de esos sentimientos. Y esto también lo miramos en la astrología arquetípica. ¿Seguimos? Y ahora viene la segunda parte, esto sería la base. Quiere decir, en esta formación vamos a dedicarle una tercera parte a familiarizarnos con los símbolos y a familiarizarnos con las casas y a familiarizarnos con los planetas para saber y poder identificarlos. Luego viene la segunda parte, vamos a darle imágenes a esto, y para eso uso de mis grandes maestros, Peter Orban e Ingrid Sinel, que son 2 psicólogos y apasionados de la astrología, que en casi 20 años de trabajo, entre 15 y 20 años de trabajo, juntos con una pintora, han ido dándole imagen a esos arquetipos y a esas combinaciones de los arquetipos. Y han creado un juego que se llama el juego del recuerdo, que es un juego de 78 cartas, y un libro que lo he traducido yo al español y se publicará a finales de agosto, estará en las librerías, ya escucharéis. Y para mí ha sido un trabajo tan maravilloso. Cuando yo los tuve de maestro, hoy son mis amigos, Peter Orban e Ingrid Sinel, cuando yo llegué y vi de pronto, ya estaba ya formado en astrología y astromedicina, y de pronto vi cómo aquella cosa muerta de símbolos empezaba a tomar vida, para mí aquello fue maravilloso, aquello me abrió a mí nuevos horizontes, nuevas perspectivas, que es precisamente lo que yo quiero aplicar después a las terapias. Seguimos. Vamos a dar un vistazo a los 12 arquetipos, empezando por el primero y terminando por el último, en el orden en el que se dan en la rueda astral. El Aries es el guerrero. Fijaos qué bien está plasmado la imagen de un guerrero con la espada levantada. Ha dejado arrasado lo que hay detrás, cadáveres por sí, pero a él no le importa. Él mira hacia adelante y lo único que quiere es luchar. Y todos estos arquetipos tienen aspectos no evolucionados y aspectos evolucionados, porque en sentido no evolucionado es el agresor, el perpetrador, el mercenario. Él se enrola para luchar, la causa le importa poco, lo único que quiere es que le dejen luchar y le dejen matar a gente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta
que este arquetipo es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque representa nuestra energía vital. Sin él no naceríamos. Este es el que hace que ese niño que está tan a gustito en el seno materno, está flotando en agua, tiene un cordoncito, le llega todo, no tiene que respirar, no tiene que hacer nada, llega todo, está estupendamente, y de pronto dice, oye, venga por fuera. Este es el guerrero. Sin este guerrero seguro que no naceríamos. Y observar, vamos, para mí son imágenes verdaderamente artísticas. Sigamos el segundo arquetipo. Quiero decir, el primero, yo llego a la Tierra, pongo los dos pies en la Tierra y miro a mi entorno. Digo, qué bonito es este planeta, mira, aquí hay un árbol, aquí hay una huerta, aquí hay una fruta, aquí hay un lago donde me puedo bañar. Es el Tauro, que es el que descubre la belleza de la Tierra y ama la materia, ama todo lo material, toda la belleza. En sentido negativo, este arquetipo sería la propiedad, porque yo me defino por lo que tengo y no por lo que soy, y el valor material, pero en sentido positivo son personas muy sociables, de un gran atractivo corporal y de una gran atracción en su carácter, ¿no? Esas son las partes evolucionadas. Sigamos. El tercero es, ¿quién hay a mi alrededor? Este planeta es muy bonito, yo llego aquí, este planeta es muy bonito, pero ¿quién hay a mi alrededor? ¿Con quién me puedo comunicar? Y sale el arquetipo del Géminis, con Mercurio como regente, representado, como veis, por el dios Mercurio, con los zapatos alados, el casco alado, y con un mensaje en la mano que lleva de A a B. Estos son los mediadores. En sentido negativo, inconstancia, intriga, intrigantes, curiosos, personas que te pueden volver loco cuando hablan contigo. En sentido evolucionado, mensajeros, diplomáticos, personas de una gran intelectualidad y de una gran agilidad. El cuarto signo, sigamos, es el signo de la madre y el hijo, el signo de Cáncer. Que ahí es donde están, digamos, los mayores problemas que se nos presentan en terapia, tienen que ver con este arquetipo y con el siguiente. El arquetipo de mi madre, la figura de la madre dentro de mí, sea hombre o mujer, da igual, y la figura del niño dentro de mí. Porque todos en nuestra infancia hemos tenido una serie de traumas y ese niño tiene muchas heridas. Y si no sabemos, si lo escondemos para que no sufra más, nos va a dar muchísimos problemas. Si somos capaces de mirar a ese niño y decirle, ¿has sufrido en tu infancia? Sí, de acuerdo, tú puedes haber sufrido, pero ahora estoy yo aquí para cuidarte y no te importa lo que pasó. Ahora vamos a mirar hacia adelante, ¿no? El siguiente, sería el arquetipo del padre, el rey, el ego, que en sentido no evolucionado sería el poder absoluto, la tiranía y el delirio de grandeza. Quiere decir, un rey no evolucionado, lo mismo podríamos hablar de un padre, sería una persona que dice, cuanto más súbditos tenga yo, cuanto más territorios conquiste, más grande soy yo como rey. Cuando que al estar evolucionado entenderá que el poder que le ha sido dado lo tiene que poner al servicio del pueblo. Esto habría que metérselo en la cabeza a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, yo soy más grande cuanto más sirva a mi pueblo y tengo que estar al servicio de mi pueblo. Y ahí está la masculinidad, la creatividad y la individualidad. El siguiente sería el del ayudador, el arquetipo de ¿qué me da esta tierra? Y tengo que agradecérselo. Me da de comer, me da agua, me da comida, me da una cosecha, me da fruta, me da todo lo que necesito. Y sería el arquetipo de Virgo Mercurio, servidor o la servidora. Y ahí tenemos, en sentido no evolucionado, son personas, el síndrome del ayudador, que todos los que estáis metidos en terapia ya lo conocéis, y el que yo intento cortar por todos los medios, como sabéis a mis alumnos, cuando veo que están intentando, no, déjate, quítate, ¿no? El desorden, o sea, lo odian, el desorden, y luego la compulsión. Un Virgo no evolucionado lo vais a reconocer muchas veces porque se lavan las manos 50 veces al día, porque después de darte las manos sacan un pañuelito y se la limpian, porque antes de coger el pomo de una puerta sacan un pañuelo y lo cogen para no cogerlo porque tienen miedo a coger una infección. En sentido evolucionado es la humildad, la cordura, adaptabilidad y racionalidad. El siguiente sería el arquetipo en el que el ser humano
descubre que le falta algo, porque hay una mitad suya que desconoce, y entonces se dedica a buscar pareja, que es el arquetipo del Libra. En sentido negativo, intolerancia, irreconciliabilidad y culpabilización, mientras que en sentido positivo es el otro, la otra, las relaciones, la igualdad, el intercambio, ¿no? Y el complemento. ¿Seguimos? El siguiente arquetipo es el primero que cuando el ser humano se pregunta, cuando llega a este arquetipo y se pregunta, momento, yo no estoy aquí para siempre, yo me voy a morir. Bueno, pues vamos a ocuparnos del tema de la muerte. Y mientras tanto, ¿qué hago? Esa es la imagen del diablo, es la imagen del suicida, que dice, ¿por qué voy a esperar yo a que me muera? Bueno, yo me suicido. El de la idea fija y del fanatismo. Y son digamos, un escorpio no evolucionado, lo vais a notar porque va a intentar siempre seduciros a hacer cosas que no queréis hacer y que no tenéis necesidad de hacer, os va a crear necesidades. Eso es lo típico, ¿no? Mientras que un escorpio evolucionado que ha entendido el sentido de esto son personas de gran compromiso, de gran profundidad, pero siempre van a tener una antena por lo oculto. Lo oculto les va a fascinar, lo que no se ve. Sigamos. Luego viene el que dijimos antes, el arquetipo del Sagitario, que es cuando el ser humano se pregunta, ¿de dónde vengo yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? Y ahí veis la figura de un sacerdote que precisamente tiene todos los símbolos de todas las religiones, o sea, porque es igual a qué religión pertenezca, él siempre se va a preguntar qué hay fuera, quién me ha puesto aquí, qué ser superior hay por encima mía, y ya tenemos entonces, en sentido no evolucionado, ver la propia verdad como la única o imponer las propias creencias, mientras que en sentido evolucionado sería el sacerdote, misionero, el creyente, el filósofo, pero que él dice, esta es mi creencia, la tomáis o la dejáis, pero yo no intento imponérsela a nadie, ¿no? Sigamos. Luego viene aquí, y los que hayáis hecho formación en constelaciones lo sabéis perfectamente, todo funciona dentro de unas leyes determinadas. Tenemos que acatar unas leyes, tenemos que acatar unos órdenes. Y Saturno, el maestro, es el que nos, ya lo veis ahí con el dedo levantado, con el libro diciendo, estas son vuestras obligaciones y tenéis que cumplirlas, y tenéis que ver cómo no hacéis daño a los demás, y tenéis que aceptar el destino. O sea, en sentido negativo, un Capricornio son implacables, castigadores e intolerantes, son los que te ponen en la Inquisición, no digamos quién era Torquemada. Y en cambio, en sentido positivo, es el mejor amigo que podemos tener, porque es la legalidad, es la responsabilidad y sobre todo el gran problema nuestro, que es la aceptación del destino. Es el que nos llama a que aceptemos destinos trágicos, propios o ajenos. Este es el... Sigamos. Y ahora viene uno y dice, bueno, si yo estoy aquí transitoriamente, ¿por qué me tengo que tomar esta vida en serio? Y viene el arquetipo del Acuario, que dice, yo voy a buscar siempre caminos nuevos, y mientras esté aquí yo me voy a divertir, el ego me importa tres narices, ya veis lo que ha hecho con el rey, lo ha puesto en el latillo, lo lleva de monigote, como un monigote ahí colgado, y se ríe de su alma, ¿no? Pero es el arquetipo de amante de la libertad, de la heroicidad, y son inventores e innovadores. Quiere decir, sin este arquetipo que nuestro no evolucionaríamos, nos quedaríamos estancados en un momento. Ese es el que nos hace preguntarnos qué podemos cambiar, porque lo típico de un Acuario es, una vez que ha conseguido algo, dice, bueno, ahora ¿qué puedo yo hacer con esto? Yo tengo que de esto hacer algo nuevo, y siempre están evolucionando, y esto es muy importante. Y al final del ciclo, siga, tenemos el arquetipo del Piscis, que teóricamente, si nosotros recorriéramos los 12 signos del zodíaco y los evolucionáramos todos y los armonizáramos todos, nos podríamos ir y no teníamos que volver a nacer, ¿no? Que es el arquetipo del ángel, del espíritu dentro de nosotros, del espíritu que nos da vida, y la chispa divina, la intuición, la musa y la sabiduría. Pero que en sentido no evolucionado son personas soñadoras, viven en un sueño, no ven la realidad, están evadidas de la realidad terrena, son los que se ponen a meditar y se creen que el sentido de la meditación es evadirse del cuerpo e irse a los mundos espirituales, y eso no es así. El sentido de la meditación es aprender a armonizar cuerpo, alma y espíritu. Pero
un Piscis lo puede entender mal, o el arquetipo Piscis. Y ahora os voy a poner, y ya termino, si queréis abrimos la charla, abrimos el diálogo, os voy a poner ejemplos cómo se ven estas combinaciones, porque lo que yo pretendo con esta formación es, primero, que conozcamos las bases de la astrología, los fundamentos de la astrología, que cuando yo vea una carta astral sepa este es Marte, este es Neptuno y este es Urano, por ejemplo, y este tiene el Sol aquí, el ascendente aquí, y que sepamos poner estas imágenes, estas 78 imágenes, en una carta astral en su sitio correspondiente, para ver mi carta astral en imágenes y darme cuenta de cuáles son los temas de vida, darme cuenta qué personas están enemistadas con cuáles, qué personas ayudan a reconciliar esas dos personas. Y esto es lo bonito de esto. Lo que fascina de esto es que en un momento dado le damos vida a algo que era puramente mecánico, posiblemente, algo que lo veíamos en símbolos, le damos imagen. ¿Cómo pueden, por ejemplo, ejemplos de combinaciones? Pasamos una, voy a poner 2 o 3 ejemplos nada más. ¿Qué ocurre cuando Cáncer y Aries? Cáncer es la madre y el Aries es el guerrero. ¿Qué ocurre cuando un niño tiene enemistad, hay enemistad entre estas dos figuras? Pues que el niño será un niño rebelde, un niño terco, un niño tozudo, un niño que sale cada vez que se enfada con su madre, tira todos sus juguetes, sale con los puños apretados y dice no vuelvo más, hasta que le da hambre y vuelve seguro, ¿no? Y este sería, por ejemplo, el tema de vida. ¿Esto cómo lo vería yo? Pues, por ejemplo, si yo tengo una enemistad en la carta astral entre la luna de Cáncer y el Aries, pues quiero decir que yo voy a tener una tendencia a la terquedad. Y yo tengo que trabajarme esa terquedad y ver cómo puedo yo no manifestarme de forma desagradable con ella. Puedo canalizarla de una forma útil. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una mujer en el curso de su vida se mira al espejo y ve 2 imágenes? Ve la imagen de la mujer y la imagen de la madre. Cuando Cáncer y Tauro entran en conflicto. Y entonces dice, de una parte yo amo mi belleza, amo mi atractivo personal, de otra parte yo quiero tener hijos, pero si tengo hijos pierdo belleza, pero si quiero conservar mi belleza me quedo sin ser madre. ¿Cómo armonizamos esas dos figuras cuando están? Y ese puede ser un tema de vida. Yo en las constelaciones lo he vivido, vienen personas a constelar y dicen, yo es que no quiero tener hijos, pero de pronto se ve en la constelación que es que renuncian a algo, ¿no? Y eso se llama las 2 caras de Eva. Otro ejemplo. ¿Qué ocurre cuando el Acuario y el Leo entran en conflicto? Pues que el Acuario va a destronar al rey, ya lo veis, lo ha tirado, y no solamente lo ha tirado, sino que le está poniendo un espejo diciendo, mira qué ridículo eres, el batacazo que te has pegado, y tú te crees que tú estás ahí, bueno, tú no sirves para nada, ¿no? Que quiere decir que sería la relativización del ego. Esta figura sería cuando yo debo de darle menos importancia a mi ego, el amarme a mí mismo no hay que confundirlo con el ego de decir yo soy el más importante del mundo, ¿no? Sería otro ejemplo y cortamos. Por ejemplo, Aries y Tauro. Aries, la impulsividad, el guerrero, y Tauro, el amante del cuerpo de la naturaleza, pues surge un atractivo, el eros. ¿Qué otra cosa puede surgir de esa combinación? Y el Cupido ahí está esperando a lanzar su flecha. Bueno, si ya dejamos los ejemplos, ¿qué es lo que hacemos entonces en la formación? En la formación, vamos, como ya he dicho, en la primera parte, vamos a mirar las bases de la astrología, después vamos a familiarizarnos con las 78 imágenes del juego de cartas, después vamos a aplicarlo de diferentes formas, porque hay muchas formas de usar esas cartas, pero siempre como autoconocimiento. Quiere decir, yo esas cartas no las utilizo como predicción, como se puede hacer en el tarot, por ejemplo, sino que las utilizo para conocerme mejor a mí mismo y saber cómo puedo yo armonizar mis figuras y mis personas internas. Cuando yo tengo un problema, a través de estas imágenes puedo reconocer qué se está manifestando de mí con este problema, cuál de mis personas internas me está dando el problema. Puedo coger después qué otra persona interna me ayuda a solucionar este tema, que venga y tranquilice a esta otra. Y la tercera sería cuál es la solución.
También se pueden usar, por poner ejemplos, hay muchas formas, ya digo, concretamente hay 12 formas de usar las cartas, también se pueden usar como encrucijada de caminos. Estoy en una encrucijada de caminos. Por ejemplo, tengo un puesto de trabajo, pero me ofrecen otro. ¿Qué hago? ¿Me quedo con el que estoy o cojo el nuevo? No lo tomo como predictivo, pero simplemente digo mi situación actual y elijo dos caminos. Por un camino digo, este es el camino, yo en realidad quiero el nuevo puesto de trabajo, pero a lo mejor no debo de meterme en inseguridades en los tiempos que estamos y debo de quedarme con el puesto que tengo. Y entonces se sacan cartas para que la persona vea qué energía se va a manifestar por cada camino de los dos. Entonces la persona puede decidir, ¿lo hago o no lo hago? Yo he hecho tiradas, por ejemplo, en caso de ¿me meto en juicio o no me meto en juicio? Y salió que si se metía en juicio era una lucha sin fin, mientras que si no metía en juicio podía llegar a un acuerdo, y efectivamente no lo hizo y llegó al acuerdo, ¿no? O sea que no es una predicción, en esto insisto, sino es simplemente saber qué energía se me va a manifestar por cada camino y por dónde lo voy a tener a lo mejor más difícil. Aquí voy a tener que luchar más, pero voy a tener un premio al final, y aquí a lo mejor voy a estar muy tranquilo, pero al final voy a estar aburrido, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que se hace. El sentido de todo esto, y con esto termino y os dejo que hagáis todas las preguntas que queráis, el sentido de todo esto es el siguiente. Todas las personas de segundo orden que yo pueda identificar a través de una terapia y que no tengo evolucionadas, no las tengo resueltas porque me están dando problemas, porque yo las escondo, ¿cómo puedo yo mostrarlas sin miedo a que los demás me rechacen y sin miedo a hacerle daño a los demás? Por ejemplo, con la agresividad. Pues el camino siempre nunca va por luchar contra ellas. Cuanto más luche contra ellas, cuanto más intente combatirlas, cuanto más intente vencerlas, más fuertes las hago. Esto en otros aspectos de la vida siempre es lo mismo. El camino va por primero aceptarlo. Si yo descubro esa agresividad en mí, el camino es, yo tengo que aceptar que soy agresivo. Y ahora, partiendo de la base de que soy agresivo y que esa persona, agresividad dentro de mí, quiere vivir hacia afuera, ¿cómo saco yo mi agresividad sin hacerle daño a los demás? Y entonces encuentro un camino. Por ejemplo, el camino que encontró Miguel Ángel cuando cogió un bloque de mármol, que era una de las personas más agresivas que ha habido en la historia de la humanidad, con un martillo y un cincel se divertía como un enano modelando un David o un Moisés. O hago artes marciales. Ahí canalizo mi agresividad y no le hago daño a nadie. Por ejemplo, ¿no? O sea que el camino siempre va por la aceptación de lo que no me gusta de mí. Y tal y como yo vaya aceptando lo que no me gusta de mí, lo voy solucionando. Ese es el camino y esa es la base de todo. Y es lo que pretendemos. Abro para que me preguntéis lo que queráis. ¿Qué? Ah, muchas gracias. Sí. Preguntas sobre la formación, sobre lo que vamos a hacer en ella, sobre cómo se va a desarrollar, o sobre algo que habéis escuchado aquí que no habéis entendido. Yo creo que por la figura que estoy viendo en la presentación, me recuerda a elementos que están presentes en el tarot, pero no sé si hay alguna relación o podrías comentar algo de esto. Hay elementos del tarot, hay elementos de la cábala dentro, hay elementos de otros muchos aspectos mitológicos. Sobre todo, la base de las cartas está casi siempre en la mitología griega. La mitología griega ha sido la gran base de las cartas. Pero los 12 arquetipos sí pueden corresponder a los 12 arcanos mayores, pero es otra cosa distinta. No tienen el significado que tienen los arcanos mayores. O sea, aquí trabajamos, ya te digo, con figuras mías internas. ¿Sabes? Más preguntas. A mí me llama la atención todo lo que se habla en la ponencia. Entonces, la duda que me surge, que no sé si en la formación de este tipo de técnicas se trabajará o no, es en personas que desarrollan un tipo de enfermedad concreta o que siempre presentan un mismo patrón de lesión. ¿Qué relación puede haber o de qué manera esta técnica puede ayudar a que la persona se dé cuenta
de qué es lo que está pasando ahí y por eso siempre da el mismo... Exactamente, exactamente. A través de esto intentaríamos identificar qué persona es la que se está manifestando en ese patrón repetitivo. Ayudados por la base de su carta astral, sacamos cartas que nos dicen qué se está manifestando y vamos a ver cómo identifico yo esto y ahora, ¿qué me puede ayudar? Efectivamente, es lo que pretendemos que esto sea útil para una terapia. No pretendemos ni hacer predicciones ni pretendemos jugar, pretendemos que sea útil en terapia. Y sea útil en terapia, se puede hacer, si eres terapeuta, los que son terapeutas lo pueden practicar sin saber de constelaciones, pero los que están formados en configuraciones, en constelaciones familiares, pueden ir un paso más allá en la constelación. Y en vez de constelar personas en el exterior, constelar las figuras que se han manifestado y ver cómo se mueven. ¿Eh? Sí. Más preguntas. Yo no sé si he entendido bien porque ya no un poco tarde, pero en todas las personas están todos los arquetipos. Todos tenemos los 12 arquetipos. Sin remisión, todos tenemos las 12 casas. Yo puedo ser Aries, pero tengo todos los demás casas y tengo que saber dónde están, qué planetas hay en esas casas. Todos tenemos los 12 arquetipos, con toda seguridad. ¿Quién nos reconoce? Pero vamos a ver, ¿quién nos reconoce al guerrero dentro de sí? ¿Quién nos reconoce al amante dentro de sí? ¿Quién nos reconoce al mediador, el comunicador? ¿Quién nos reconoce a la madre o al padre? Por ejemplo, en las constelaciones es muy interesante, porque ya no vamos a constelar la madre fuera, sino mi madre interna, porque mi madre fuera es un reflejo de mi madre interna. ¿Quién no conoce el servidor, el ayudador? ¿Quién no conoce la pareja, la búsqueda de la pareja? Esos arquetipos están todos dentro de nosotros, y se están manifestando diariamente, ¿no? Se están continuamente, en cualquier situación de la vida, hay un arquetipo que es el que estamos mostrando y el que se está manifestando. El signo zodiaco entonces sería el arquetipo predominante en la persona. Es el arquetipo que manifiesto yo hacia afuera, significa mi personalidad en esta vida, una de las facetas de mi personalidad en esta vida, que es la que yo digo que está ahí para solucionar los temas del ascendente. Por ejemplo, yo soy un Acuario, tengo el ascendente en Piscis, quiere decir que yo uso la innovación y la búsqueda del Acuario para encontrar el verdadero sentido de la vida, que si no, no lo encontraría, que es el ascendente de Piscis. Yo posiblemente diría, llevo muchas vidas sin acabar de entender cuál es el sentido de la vida y mi Acuario me hace ir a la búsqueda, por ejemplo. Pero arquetipos todos los tenemos, los 12, ¿sí? Este curso está orientado sobre todo para gente que ya está formada en constelaciones. No, lo acabo de decir. El que esté formado en constelaciones podrá practicar las configuraciones arquetípicas después, pero el que no esté formado en constelaciones aprenderá a usar esas cartas para sí mismo, por ejemplo. Para Yo había entendido, no sé si lo había leído, si me lo habían comentado, sí, que los últimos meses, lo que es una serie de meses, son solo para la... No. Configuraciones arquetípicas vamos a practicar, siempre vamos a dedicar cada módulo. Una vez que hayamos pasado la primera fase, en la segunda mitad siempre vamos a practicar alguna que otra configuración arquetípica. Pero sobre la base de primero usar las cartas. ¿Sabes? Que esa es la innovación aquí. Esto es algo parecido a los dados de la verdad, que hay otro señor que lo hace. No conozco los dados de la verdad, no los conozco. Un psiquiatra y que está basado en el eneagrama. Ah, bueno, exacto. El eneagrama es otra fórmula, otro método de identificar nuestros arquetipos también, ¿no? Lo que pasa con el eneagrama es que yo he olido un poquito el eneagrama, pero como yo venía de la astrología, para mí la astrología tiene una ventaja fundamental sobre el eneagrama. Primero, me da los 12 arquetipos. El eneagrama me da 9 y subtipos y salen 20 y tantos, 27, 28, no sé cuántos son. Segundo, el eneagrama es relativamente subjetivo, quiere decir a través de un test y de una serie de preguntas y respuestas, de una serie de observaciones, te dice tú eres un 7, tú eres un 5. Esto es objetivo, porque en mi carta astral está lo que yo soy, ¿no? Y yo lo veo, y eso no lo puedo cambiar. Prescindiendo de una cosa, o sea, con una salvedad. Si la hora de mi nacimiento no es bastante exacta, ahí puede haber errores. ¿Por qué? Os los cuento. Porque el signo cambia una vez al mes. Quiere decir que una hora antes o una hora después de nacimiento no me va a cambiar mi signo, ni me va a cambiar la constelación de los planetas. Pero el ascendente cambia cada 2 horas.
Y si yo he nacido a las 10:15 y estoy a 5 minutos de un cambio, pues ya no da lo mismo que sean las 10:15 que las 10:20, porque el ascendente en la astrología arquetípica es muy fundamental. Y los grandes errores en la astrología arquetípica están porque la gente da una hora falsa de conocimiento. Y entonces el ascendente es falso, y si el ascendente es falso, ya todo lo demás no funciona. ¿Entiendes? O sea, yo aconsejo siempre a los que hagan el curso, y cuando hago algo de esto con otras personas, buscad vuestra partida literal de nacimiento. Los que hayáis nacido en un hospital, está registrada la hora exacta, en la partida literal de nacimiento. Normalmente los padres lo saben también, ¿no? No en el registro civil, sino en el hospital. El hospital comunica al registro civil la hora exacta de cada nacimiento, la hora, ¿no? Y en la partida literal de nacimiento está reflejada. En la partida normal que tú coges el extracto de la partida no, pero en la partida literal sí. Pero muchas veces también se ve, porque me das una hora y si estoy en el centro de esas 2 horas, pues mira, 40 minutos antes o 40 minutos después no me cambia nada. Pero si estoy al borde ya sí es importante. ¿Entiendes? Eso ya sí es importante. Sí. Y puede a la inversa, si una persona no lo tiene muy clara la hora, no es muy precisa, pero luego conociendo a la persona, sus características, ir un poco induciendo. Sí. A través del juego de cartas y ver cómo me identifico yo con esto, cómo me identifico con lo otro, sí. Eso por supuesto que sí. En realidad, cuando tú una persona, a mí me pasó, cuando yo venía del mundo de la ciencia y me decidí abandonarlo por motivos que no voy a contar aquí, y dejo la investigación científica y me meto a aprender astrología y astromedicina, yo iba con un escepticismo total, hasta el punto de que le dije, yo no me creo esto. Me interesa lo de la astromedicina, pero la astrología como base es que yo esto no me lo creo, en absoluto. Y entonces di una hora de nacimiento que era 8 horas errónea, no 10 horas erróneas. Yo dije las 12 de la noche, yo estaba convencido de que había nacido a las 12 de la noche, no sé, como nunca me había preocupado de eso. Y cuando me presenta mi carta, mañana me voy, esto no puede ser, yo esto no soy, es que no tengo, es que tú puedes ser todo inconsciente, el hombre estaba hecho polvo, el maestro de astrología de la academia, el que llevaba la academia. Y al final me dijo, ¿estás seguro de la hora de tu nacimiento? Y luego me entero que yo había nacido a las 10 de la mañana, y ahí me identifico al 100% con esto. Si tú ves una carta y ves un rechazo, es que posiblemente algo no hay ahí correcto. Porque normalmente cuando una persona me ha dado la hora exacta de nacimiento y tú la confrontas, le pones las imágenes, empieza a reconocer si es verdad, si este soy yo, este soy yo, este soy yo. Pero cuando hay un rechazo, malo. Entonces los dos arquetipos de cada uno son, digamos, el signo propio, más después lo que te da la flecha... El ascendente. Y esa es, digamos, tu carta real como tú eres. No, ¿O influyen otras...? Claro, muchísimo. Vamos a ver, fíjate tú, yo diría, el signo en la astrología se valora con un 10%, el ascendente con un 20%. Y ahora vienen porcentajes, por cada planeta recibe un porcentaje, por cada elemento recibe un porcentaje. Luego no es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, el elemento agua, soy una persona de una sensiblería total y me falta el ancla de la tierra, o no tengo más que aire y me falta la tierra, pues son personas que se evaden, todo esto lo evaluamos y se van creando porcentajes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hay que evaluarlo todo. En una carta astral no puedes decir, con signo y ascendente me conformo, sino que tienes que ver signos, casas, dónde están las casas, qué planetas hay en cada casa, cómo se relacionan esos planetas entre sí, los aspectos y los elementos. Lo evalúas todo. Sí. Puesto que nuestra carta astral depende de nuestro nacimiento, cada vez que nos reencarnamos cambia todo. Claro. No hay nada, ninguna constante que se repita. Entonces, ¿cómo se pueden ver ahí los problemas que antes mencionaba, que arrastramos de otras vidas? Según la constelación del ascendente, te puedes ver, hay un libro muy bonito, pero no está en español, desgraciadamente, se llama Astrología y Reencarnación, que mira la astrología desde el punto de vista de la reencarnación. ¿Qué temas puedo yo solucionar en esta vida? Seguro que todos no, pero hay un tema central en esta vida que yo tengo que solucionar de otras. ¿Sabes? Sí, es cierto. Pero que no nacemos, en realidad se dice que cambiamos de signo en cada nueva vida, ¿no? que cogemos, ¿no? Y otra cosa que hay en la astrología, que es lo que, porque la astrología es una ciencia, ya os digo,
es el ritmo de los 7 años. Son 12 casas y cada casa significan 7 años de vida. Lo que quiere decir que teóricamente una vida completa serían 84 años. Y si pasas más allá de los 84 años, empiezas a repetir el primer año de vida, lo que te pasó en el primer año de vida. Y yo eso lo viví en mi madre. Mi madre vivió 96 años y a partir de los 84, todavía no, pero cuando ya tenía 88, 90, empezó a manifestarse el internado en el que ella había estado de niña con las monjas, empezó a odiar a las monjas, se creía que donde estaba ella, veía un paraguas blanco y decía, esas putas monjas, perdón, está la canasta, pero es que era la frase que decía mi madre, las odiaba, y empezó a ser otra vez la niña que estaba en el colegio de monjas, sí, sí, y yo lo viví con ella. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta Sí. de carácter general, porque ahora mismo que he escuchado la presentación que has hecho por la edad que tengo, he tenido algunos problemas de salud, he tenido algunos problemas sociales, he tenido algunos problemas de comportamiento, pero en general creo que poquito a poquito con mi labor lo llevo medianamente soportable, o lo llevo bien alguno de ellos. ¿Qué me podría aportar a mí en mi vida acercarme a como cliente, de hacer un estudio de esto? Y sobre todo también, si de alguna manera hay algo cíclico que yo tendría que tener en cuenta, que le diera caducidad a la información, cada 7 años, no sé si algo de esto... Es muy interesante cuando tú miras, pero claro, esto es otro tema, cuando tú miras la astrología desde el punto de vista del ritmo de los 7 años, y yo miro hacia atrás en mi vida, digo, a ver, ¿qué me pasó a mí cuando tenía 21 años? Míralo, aquí está, aquí está, aquí está. O sea, lo que pasa es que yo considero que es muy bonito mirarlo hacia atrás, pero no debemos de dejarnos influenciar mirando hacia adelante. Yo no me gusta la astrología predictiva, no me gusta que la astrología influya en mi vida. Yo intento dejarme llevar y luego mirar hacia atrás. Por ejemplo, cuando yo tuve un accidente que tuve muy severo, estuve mirando, y digo, claro, si es que estaba transitando Marte sobre mi Sol, claro está que tenía que ocurrir una agresión hacia mi persona, ¿no? Pero lo miro después, ¿no? ¿Entiendes? No quiero dejarme influenciar por la astrología, que hay fanáticos de ello, fanáticos, que viven pendientes, que no, hoy no salgo a la calle, por Dios, que está transitando no sé qué, sobre no sé cuánto, no, ese no es el sentido de esto. ¿Más preguntas? ¿La formación de cuánto tiempo va a ser? Son 10 módulos, 10 módulos. ¿En cuánto tiempo? En un año, o sea, bueno, 10 meses, en 10 meses. ¿Que se va a hacer aquí en Torralba? Sí, aquí. La información la tiene, Alicia tiene la información sobre la formación. Empieza en septiembre, sí. El calendario de los 4 primeros meses está ya decidido, está colgado ya. De septiembre a junio, es lo que tenemos previsto. De septiembre a junio, exactamente. Sí. Tú como dices que le puede afectar todo esto a una persona que en lugar de nacer de forma natural, nace por un parto, cesárea, por ejemplo. Un parto planificado previamente porque el ginecólogo se va de vacaciones y dice, pero con el parto es para antes, o por motivos de salud de la madre, una placenta previa que necesita. Escucharla, que es una pregunta muy interesante la que tú haces, ¿no? Pues yo creo, te voy a contar de mí mismo, ¿no? Como ya te he dicho que yo creí que había nacido a las 12 de la noche y nací a las 10 de la mañana. Si yo hubiera nacido a las 12 de la noche, no me gustaba la constelación que yo tenía en ese momento, de la constelación astrológica bajo la que nacía. Pero 10 horas más tarde me identifico totalmente con ella, es lo que yo quería. ¿Qué hice yo? Te voy a contar de mi propio parto. Y luego hablamos de lo planificado. La matrona, mi madre me contaba que ella se puso de parto a las 8 de la tarde, a las 12 de la noche estaba ya perfectamente dilatada y estaba asomando mi cabeza, ya. Y tal y como la matrona fue a coger mi cabeza, yo me metí otra vez para adentro. Y el parto se paralizó al 100%, hasta el punto de que a las 8 de la mañana ingresaron a mi madre en la clínica, vinieron los médicos y me sacaron por cesárea, a las 10 en punto de la mañana. Esa es mi hora de nacimiento. Yo creo que es muy aventurado lo que voy a decir, no tenéis por qué creerme, ¿no? Que muchos niños que nacen muertos porque dicen, yo así no, esto no es lo que yo había buscado. Porque yo creo
esta es una creencia mía, por favor, no me hagáis caso y no tenéis por qué creerse lo que yo digo. Yo creo que nosotros elegimos los padres que nos van a permitir, y el momento y la hora de nacimiento que me van a permitir, con una determinada constelación energética, vivir determinados temas de vida y a desarrollar en esa vida. Y si hay una injerencia extraña, externa, que me impide eso, yo entonces, ese chico, ese bebé que va a nacer, ese espíritu, va a decir, bueno, cambio de planes o me muero. Pueden ocurrir las dos cosas, pueden ocurrir las dos cosas. O a lo mejor esa planificación es el instrumento para nacer a la hora que el otro quería nacer. Todo es posible. Todo es posible. Pero nunca lo vamos a saber, naturalmente, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Todo está clarito? Pues entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, para las personas que habéis llegado un poquito más tarde, hay una hoja por ahí para que dejéis vuestros datos y podéis información de las cositas antes, ¿vale? Que lo voy a por ahí.